Imagina 1976, una canción explota en la radio y lo cambia todo. Se llama More Than a Feeling. Es increíblemente pegadiza, potente y sobre todo suena distinta. La banda Boston. Pero aquí viene el giro que casi nadie conoce. Detrás de ese sonido épico no había una banda completa, no había un equipo colaborando desde el día 1, solo había un hombre. Hablamos de Tom Scholz, un tipo tímido graduado del MIT-E, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un perfeccionista obsesionado con un solo objetivo: alcanzar el sonido exacto que escuchaba en su cabeza. Durante 6 largos años, Scholz se encerró solo en su sótano, tomó su mente brillante de ingeniero y la fusionó con su pasión por el rock. Lo que logró parecía una fantasía: crear en solitario uno de los álbumes debut más exitosos de la historia de la música. Scholz, nacido en 1947, fue un niño de Ohio que amaba obsesivamente una cosa: construir. Todo lo motorizado, mejorado o inventado lo cautivaba. De formación, aprendió piano clásico. Scholz no solo era inteligente, también era atlético. Este gigante de 1.96 metros, con formación clásica en piano, jugó baloncesto y llevó a su equipo a las finales estatales. Pero el verdadero salto fue cuando se mudó a Massachusetts para estudiar ingeniería mecánica en el prestigioso MIT. Mientras estaba allí, restauró él mismo su Thunderbird del 55, el zinc con detalle clave que muestra su habilidad técnica. Se graduó con honores, licenciatura y maestría y consiguió un puesto como ingeniero de diseño en Polaroid. El sueldo no era de millonario, pero era suficiente para financiar su verdadera obsesión: la música. Lo curioso es que Scholz no era un músico de academia. Se enseñó a sí mismo a tocar guitarra, bajo y órgano a los 21 años, inspirado por los grandes Led Zeppelin, Jimmy Page y Jeff Beck. Empezó a grabar maquetas rudimentarias en el sótano de su amigo, el baterista Jim Masdea, usando equipos que por supuesto él mismo construía. Para el elemento final encontró la voz: Brad Delp. Delp se había rendido con la música y ahora trabajaba en una fábrica de bobinas, pero cuando cantó para Scholz, su voz era la pieza perfecta. Aquí está la diferencia crucial. En lugar de mendigar conciertos en bares, Tom se atrincheró. Mientras todos soñaban con ser descubiertos en el escenario, él soñaba con la perfección del sonido en cinta. Cada noche después de su turno en Polaroid, bajaba a su laboratorio. Entre cables, alfombras y pedales de efectos diseñados por él, trabajaba obsesivamente. Durante 6 años perfeccionó cada nota: las guitarras, el bajo, los arreglos de Masdea y las voces de Delp. Las primeras maquetas eran ásperas, sí, pero Tom estaba refinando algo que nadie más hacía. Pero a pesar de todo su esfuerzo de ingeniería y perfeccionismo, había un muro: las discográficas no mordían el anzuelo. Piensen en esto: en los años 70, las compañías recibían miles de cintas no solicitadas. La mayoría era material casero terrible. Un ejecutivo de Epic Records lo resumió así: algunas sonaban como si la gente estuviera cantando en la ducha. Aunque la música de Scholz era infinitamente superior, las probabilidades estaban catastróficamente en su contra. Después de tantos rechazos, Tom Scholz tomó una decisión límite, una que lo cambiaría todo. Haría un último intento. Si no conseguía un contrato con esa demo final, vendería hasta el último tornillo de su equipo. Invirtió $12,000, el dinero que pudo haber usado para comprar una casa nueva con su esposa, Cindy, en una grabadora Scali de 12 pistas. Era obsoleta, ridícula, en una época donde las grandes bandas usaban 24 pistas, pero para Tom era ahora o nunca. Durante semanas, el sótano se transformó en un laboratorio de la perfección sónica. Cuando Brad Delp escuchó las pistas instrumentales, pensó que era una banda entera tocando, pero no, era Tom, capa tras capa de genialidad solitaria. El resultado final fue un demo demoledor con himnos como Rock and Roll Band y Peace of Mind. Entonces el destino intervino. Un compañero de trabajo escuchó la cinta, se la pasó a su primo, que la puso en su oficina, y allí, casi por accidente, un ejecutivo llamado Charlie McKenney la escuchó de pasada. McKenney quedó intrigado, llamó a Tom y de repente un equipo de management ya estaba apostando por Boston. Pero aquí viene la ironía más grande: la meta principal, Epic Records, ya había rechazado las demos de Scholz antes, con un comentario demoledor: esta banda no tiene absolutamente nada nuevo que ofrecer. Gracias a sus nuevos contactos, Tom logró lo imposible: que los altos mandos de Epic escucharan la cinta de nuevo, esta vez sin el filtro de la burocracia. Cuentan que quedaron tan impresionados que quisieron firmar de inmediato, pero como es costumbre en el rock, pidieron una cosa antes de decidir: queremos verlos en vivo. Y aquí surge un problema inesperado y épico. Tom Scholz no tenía una banda real, su antiguo proyecto estaba inactivo, así que para ese decisivo showcase en vivo, tuvo que reclutar rápidamente a músicos: Jim Masdea, Sib Hashian, Fran Sheehan
Sheehan y Barry Goudreau. Montaron una presentación improvisada que, según el propio Scholes, fue caótica, pero fue lo suficientemente buena. Finalmente Epic Records firmó el contrato, un trato impresionante, 10 álbumes en 6 años. Ojo al dato, el contrato no era para la banda Boston, era específicamente para los creadores de las canciones, Tom Scholz y Brad Delp. Ahora, la discográfica tenía reglas, trabajar con productores oficiales, grabar en estudios profesionales, pero Tom Scholz, después de 6 años de perfeccionismo solitario en su sótano, no iba a ceder el control de su sonido. Así que ideó un plan audaz. Le hizo creer a Epic que el productor asignado, John Boylan, viajaría con los músicos a Los Ángeles para grabar las voces y algunos retoques. Mientras el productor estaba lejos, Tom se quedó en su sótano de Watertown, Massachusetts, para trabajar en los instrumentales. Era un movimiento de altísimo riesgo, pero Scholz confiaba más en su propia ingeniería y en su grabadora obsoleta que en cualquier estudio de millones de dólares. De hecho, solo una canción, Let Me Take You Home Tonight, fue grabada por la banda en Los Ángeles. Todo lo demás fue construido capa por capa, en ese sótano lleno de inventos caseros. El resultado fue un álbum brillante, tan pulido y perfecto que, irónicamente, la discográfica ni siquiera se dio cuenta de dónde había salido realmente. Solo lo descubrieron al ver los créditos en la portada del disco. Con el álbum de 1976 terminado, solo quedaba un paso: darle un nombre a esta creación. El productor Boylan y el ingeniero Dewey propusieron algo simple y poderoso: Boston. No solo sonaba fuerte, sino que ataba el proyecto a la identidad de la ciudad que vio nacer este sonido en un sótano. Meses antes del lanzamiento oficial en agosto, Epic ya estaba moviendo las piezas. Rick Swick, director de promoción, lo cuenta a la perfección. Ponía el disco en convenciones y la gente se volvía loca. ¿Qué es eso? ¡Es genial!, preguntaban todos. Cuando More Than a Feeling salió como sencillo, fue un tsunami. Las radios locales la adoptaron de inmediato, de Boston a Texas, de Nueva York a todo el país. En cuestión de semanas, más de 400 emisoras estaban reproduciendo la canción. El público estaba fascinado. El álbum debut explotó. Rápidamente se hizo disco de oro, luego platino. ¿Y dónde estaba Tom Scholz, el genio detrás del sonido? Todavía estaba trabajando en Polaroid. Sí, mientras su música estallaba en las listas de éxitos, él seguía caminando entre laboratorios. Contaba que la gente corría a su oficina gritando: «¡Tu canción está en la radio!» o «Está sonando en la tienda de modelos al final de la calle». Pero este éxito sin precedentes trajo una presión inmediata y gigantesca. La banda tenía que salir a tocar en vivo, algo que Scholz había evitado y temido durante años. Boston pasó de la nada a abrir para gigantes como Foghat, Jeff Beck y Black Sabbath. El choque con la realidad del rock en vivo no fue sencillo. El mundo del rock en vivo no estaba listo para el genio de Tom Scholz. La gira fue un infierno técnico al principio. Jeff Beck, por ejemplo, les negó la prueba de sonido, lo que resultó en presentaciones técnicamente caóticas. Los amplificadores explotaban, los técnicos no entendían el equipo personalizado de Scholz. Incluso perdieron $40,000 en una sola noche abriendo para Foghat, pero la magia del disco era tan poderosa que el público los impulsó. En solo 7 semanas, Boston pasó de ser un acto de apertura a encabezar su propia gira, y fue en ese momento, por fin, que Tom Scholz pudo decirle adiós a Polaroid. Lo que comenzó como un proyecto personal, un capricho de ingeniero en un sótano, se había convertido en un fenómeno global. El éxito comercial fue innegable e histórico. El álbum debut de Boston se convirtió en el disco más vendido en la historia del rock, un récord que mantendría por casi una década, hasta que lo superó Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Ahora, no todos estaban impresionados. Algunos críticos despreciaban a Boston por sonar derivativo, comparándolos con Aerosmith, Queen o Yes, pero a Scholz no le importaban las etiquetas. Él simplemente explicaba: la mayoría de los sonidos que hacemos son muy viejos. Yo crecí con la costa oeste de los 60 y la invasión británica. Al final, la canción que inició todo, More Than a Feeling, se inmortalizó. Se convirtió en un clásico indispensable en películas, videojuegos y comerciales. Fue nombrada por VH1 como una de las mejores canciones de hard rock e incluida por Rolling Stone entre las 500 mejores de todos los tiempos. Y lo más curioso de este himno generacional, no estaba basado en un hecho real. Scholz confesó: fue escrita sobre un evento de fantasía, pero es algo con lo que casi todo el mundo puede identificarse: perder a alguien importante y dejar que la música te lleve de vuelta a ese momento.
La influencia de More Than a Feeling fue tan grande que incluso Nirvana reconoció que la icónica progresión de acordes de su éxito, Smells Like Teen Spirit, estaba parcialmente inspirada en ella. ¿Y cuál fue la reacción de Scholz ante el robo? Lo tomó con calma, diciendo que no hicieron un gran trabajo en el coro, pero si fue un robo, lo considero un cumplido. Después de ese éxito arrollador, llegó la inevitable presión. El segundo disco, Don't Look Back, 1978, fue un éxito comercial, pero la recepción fue menos entusiasta. Con los años llegaron los problemas legales, los cambios de formación y los largos silencios. La industria intentó simplificar la historia de Scholz, vendiéndolo como el genio científico, el ingeniero que inventó la cámara SX70 de Polaroid y que hizo mejor música gracias a la ciencia. Pero para Scholz, esas campañas eran absurdas. Cuando miramos hacia atrás, es casi imposible comprender cuán improbable fue el ascenso de Boston. Una banda que no era banda, sino un solo hombre grabando en su sótano. Un álbum que se hizo fuera de los grandes estudios y que terminó vendiendo más de 17 millones de copias solo en Estados Unidos. Es un debut que, décadas después, sigue sonando fresco, lleno de energía, con esa mezcla perfecta de guitarras limpias, voces poderosas y una producción quirúrgicamente meticulosa. En un mundo donde todos buscan el atajo, Boston fue la gran excepción. Su historia es la prueba viviente de que el perfeccionismo, la paciencia inquebrantable y la visión personal pueden literalmente romper todas las reglas del juego. Al final, Tom Scholz no solo construyó un disco legendario, construyó un sueño y lo compartió con el mundo. Si te fascinan estas historias de genios solitarios, álbumes épicos y cómo el rock cambió el mundo, no te pierdas ni un solo secreto del rock. Suscríbete ahora, toca la campana para que YouTube te avise cada vez que desvelemos un nuevo mito de la música. Y déjame en los comentarios cuál es tu canción favorita de Boston aparte de More Than a Feeling. Nos vemos en el próximo video.